Hola, Hola, Torita, ¿qué es de su vida? Ya me había gusto olvidado de verla. Apague su micrófono, por favor. Sí, está peor, peor que cuando había un micrófono. Ajá. Peor, parece que toda la gente se compró. Todos los InDrive salieron. Pase, por favor. Pero parece más joven. De hecho, parece más joven que muchas personas que conozco. Es como si fuéramos el uno para el otro. ¿En serio? Buenas noches. Micrófonos, por favor. Buenas noches, doctores. Buenas Mucho noches, gusto. doctora. Doctora Jimena Rosario Vilca Yahuita. Soy de la especialidad de pediatría. Tengo el honor de haber hecho la especialidad de neonatología. Estoy muy agradecida con el curso de preparación de alto rendimiento académico, SEAM, por la invitación. Y pues el día de hoy vamos a comenzar el módulo de pediatría. Espero que podamos aportar y contribuir para su formación. Y pues considero que es importante todos los temas, no solo el área de pediatría. Les doy la bienvenida al curso. Vamos a ser 3 docentes las que vamos a estar a cargo del curso de pediatría, juntamente con la doctora Pamela Ramos y con la doctora Claudia Hernández, se van a dictar los cursos. La hermenéutica del curso va a ser, vamos a hacer la presentación y posteriormente vamos a ir resolviendo las dudas de los cuestionarios que ya se les han enviado, ¿ok? ¿Tienen alguna duda antes de empezar la charla del día de hoy? Para el día de hoy el tema es hipertrofia de píloro y enfermedad del reflujo gastroesofágico. Buenas noches, doctora. Doctora, un favor antes de iniciar con los temas. ¿Será que puede silenciar a todos para que no haya interrupción en la clase, por favor? Está bien, yo lo hago en un momento. ¿Se ve la presentación? ¿Me podrían confirmar, por favor? Sí, doc, se ve.
Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches, doctores. El primer tema que se va a dar en el módulo de pediatría es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más denominada ERGE. Soy la doctora Jimena Vilca Yahuita, como ya me había presentado previamente, y muchas gracias al Grupo SEAM por hacerme parte de este gran equipo. Y la verdad deseo de todo corazón que todos los participantes puedan optar por alguna plaza en la residencia médica. Les deseo mucha suerte y pónganle muchas ganas para el día del examen, que ya falta muy poquito. Ok, empezando con el tema, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, más denominada ERGE, se ha denominado o es una alteración esofágica y es la más frecuente en toda la edad pediátrica. Se presenta en todas las edades, ya sean en recién nacidos, pueden ser en lactantes menores, en lactantes mayores, en preescolares, en escolares, incluso podemos tener en adolescente y en adulto, ¿ok? Aquí les pongo en la presentación unas estrellitas de color rojo porque estos acápites entran en diferentes preguntas que se han revisado, ¿ok? Aquí les voy a presentar un caso clínico. Denme un segundito, por favor. Perdón, ¿logran ver la presentación? Se ve y se escucha bien, doctora. Ok, vamos a continuar. Antes de empezar el tema, aquí les puse un caso clínico, ¿ok? Vamos a leer el caso clínico y pues los puntos de relevancia están con negrillas y con letras de diferente color. Pues piensen que están en un día de guardia en el servicio de emergencias pediátricas y pues llegan unos padres que traen a un lactante de 4 meses a consulta No me vaya a marcar. que están muy preocupados. No ¿Por puedo, qué? doctor, no Porque puedo su abandonar. niño hace 2 Cállate, meses. papi. Cállate, Pedro. Micrófonos, por favor. ¿Podemos silenciar los micrófonos, por favor? Voy a volver a silenciar a todos. Ok, Silencio a todos, doctora. ya lo silencié. Bueno, otra vez voy a empezar, ¿ok? Imagínense que están en un día de guardia en el servicio de emergencias pediátricas y acuden unos padres con con un niño lactante de 4 meses de edad a consulta preocupados porque el niño desde hace 2 meses de edad ha presentado episodios frecuentes de vómito intermitente después de todas las tomas de leche. Lo característico es que los episodios inicialmente eran esporádicos, pero en las últimas semanas han ido aumentando en frecuencia y en intensidad. Los vómitos son principalmente postprandiales y a veces se asocia con arcadas y llanto inconsolable. El niño tiene dificultad para ganar el peso, con una disminución de la curva de crecimiento que está por debajo del percentil 50 en los últimos meses. Los padres mencionan que el bebé parece estar incómodo después de todas las tomas. Se encuentra irritable, persiste con llanto y arquea la espalda. Dentro de los antecedentes, el nacimiento fue a término, sin complicaciones, fue por parto y el niño tuvo un Apgar 8-9. Dentro de otros antecedentes, tiene una lactancia materna exclusiva, que fue hasta los 4 meses. Y en los últimos días, los papás, pensando que fuera la fórmula, pensando que fuera la leche materna, han introducido fórmula por baja producción de leche materna. Al examen físico, pues el niño pesa 5 kilos 500, que según las curvas de valoración nutricional están en el percentil 500. La longitud está en 62 centímetros, que se detuvo, y está en un percentil 25. Los signos vitales, pues el niño está irritable, está quejumbroso y está con una frecuencia cardíaca con 130, que lo cataloga para esta edad con taquicardia. Frecuencia respiratoria en 28. Al examen físico, pues no se observan signos de deshidratación. Lo que sí llama la atención
es que tenemos episodios de tos. A la auscultación podemos tener sibilancias y como antecedente el papá nos dice que hace 2 meses ha presentado cuadros neumónicos a repetición, por lo que ha estado internada en 2 oportunidades. El abdomen es blando, es repetible y no se palpan masas. Pues este caso clínico lo doy como introducción y lo vamos a responder al final de la charla. Los micrófonos, por favor. ¿Se ve la pantalla, perdón? Sí, doctora, se ve. Sí. Disculpas, se colgó mi dispositivo, entonces voy a volver a compartir, ¿ok? No sé si ven la pantalla. Sí, se ve. Doctora, se ve. Ok, entonces voy a volverles a repetir la definición, ¿ok? Es importante que nosotros sepamos distinguir lo que es un reflujo gastroesofágico como algo fisiológico de una enfermedad del reflujo gastroesofágico como algo patológico, ¿ok? En esta oportunidad, el reflujo gastroesofágico se va a determinar por un movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago por medio de de un esfínter esofágico inferior, que es la característica anatómica. Se dice que este movimiento es fisiológico y el ejemplo más claro que lo da el libro es la regurgitación del lactante, ¿ok?
En la siguiente presentación, como ya les había dicho, es importante hacer la distinción entre reflujo gastroesofágico y enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y aquí les pongo una estrellita porque eso es pregunta de examen. Entonces, como ya las había mencionado, el reflujo gastroesofágico es el movimiento fisiológico retrógrado de contenido gástrico a esófago por medio del esfínter esofágico inferior. Y la enfermedad del reflujo gastroesofágico ya es un ente patológico. Entonces, este se caracteriza sobre todo por síntomas persistentes y frecuentes de los episodios de reflujo. Y esto se va a reflejar en una esofagitis, que es el cambio histológico del epitelio esofágico. Pueden haber alteraciones respiratorias, tanto respiratorias altas como bajas, como lo decía el caso clínico, pueden haber cuadros neumónicos a repetición y puede haber una repercusión tanto en las curvas de crecimiento como también en el peso se puede ver reflejado. Ya hablando de la fisiopatología de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, existen diferentes factores que determinan las manifestaciones esofágicas. Dentro de ellas las más importantes son la duración de la exposición del contenido gástrico en esófago. Aquí como les muestro la figura. Esto es algo fisiológico y el cuadro de abajo muestra lo patológico. Entonces, la duración de la exposición del contenido gástrico en esófago es una de las características que va a predisponer a tener las manifestaciones clínicas. La segunda es la causticidad o la acidez o la noxa que va a causar este jugo gástrico en el epitelio esofágico. Y la tercera es la susceptibilidad que tiene este epitelio esofágico en causar el daño, como lo hacen en una esofagitis. Dentro de los otros factores que influyen en la enfermedad del reflujo gastroesofágico está la barrera antirreflujo, que es el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior, por manometría, se ha determinado que es la zona de presión más elevada que tiene en todo el segmento esofágico. Y esta está sostenida a ambos lados por pilares diafragmáticos cerca o a la altura de las válvulas de la unión gastroesofágica. ¿Ok? Dentro de otras determinantes para hacer que incremente o empeore esta enfermedad del reflujo gastroesofágico está el aumento de la presión intraabdominal, que también es un factor muy importante. ¿Ok? Dentro de otros factores que incrementan también las manifestaciones clínicas asociadas a estos cuadros, menciona la hernia de hiato. ¿Qué es la hernia de hiato? En realidad la hernia de hiato se grafica acá como la salida de la porción superior del estómago a la cavidad torácica por medio del tórax. Y nosotros la podemos determinar por medio de una radiografía o por una ecografía. Otra de las causas que incrementan las manifestaciones clínicas está la hipotonía del mismo esfínter esofágico inferior, las frecuencias anómalas de relajación. Más adelante les voy a explicar cuál es la función de la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y que siendo anómala o teniendo más tiempo de duración puede ser una de las condicionantes de la enfermedad como tal. La disminución de la declusión, sobre todo en periodos de sueño REM, hace que también aumente el reflujo gastroesofágico y por ende va a tener una alteración en el peristaltismo esofágico. Entonces todo esto se hace un círculo vicioso causando una esofagitis, que es la lesión histológica del esófago, causa una esofagitis crónica, va a haber una disfunción esofágica con alteración en el peristaltismo esofágico, con ondas de baja amplitud y al mismo tiempo va a haber una hipotonía a nivel del esfínter esofágico inferior. Como ya les había comentado previamente, es importante recalcar la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, este ente
Es el mecanismo transitorio que provoca el reflujo como tal, ¿no? Y como le puse aquí una estrellita, hay muchas preguntas en el banco que se refieren a la relajación transitoria del esfínter como el mecanismo principal para la enfermedad de reflujo esofágico. Se define como la relajación simultánea del esfínter esofágico inferior, tanto del esfínter como de los pilares diafragmáticos, ¿no? Entonces existe una relajación transitoria. Los episodios de reflujo transitorio del esfínter esofágico inferior aparecen muy independiente de la deglución. Y otra de las cosas más importantes es que reducen la presión, ¿no? Se reduce la presión del esfínter esofágico inferior, así como muestra acá, menor a una presión de 0 a 2 milímetros de mercurio por encima del estómago. Y el tiempo de duración de esta va a ser de 10 a 60 segundos. Y sobre todo, inicien a las 26 semanas. Lo más importante de todo esto es que se aprendan la presión y la duración, y que la relajación transitoria no solo incluye el esfínter esofágico inferior, sino también la relajación de los pilares diafragmáticos, ¿ok? Es importante también que toda la regulación de esta relajación transitoria del esfínter esofágico inferior va a estar dado por por la inervación, por receptores aferentes del esófago proximal, que son reflejos vasovagales, por mecanismos neurológicos como el tronco encefálico y por vías eferentes que vienen al esfínter esofágico inferior. Existen estímulos principales, ¿no? Como ya les había comentado dentro de los factores, uno de los estímulos principales es la distensión gástrica, ¿no? La distensión gástrica con la dinámica presión-volumen, sobre todo cuando los niños terminan de comer, cuando son postprandiales, un vaciamiento anómalo o una deglución de aire pueden condicionar e incrementar la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como aquí menciona en esta tablita, existen factores que favorecen, como por ejemplo la posición de la unión gastroesofágica por debajo del interfase aire y líquido. La prensa, ¿no? La prensa abdominal como tal, es decir, cuando hay un incremento de volumen o cuando los niños recién han comido, entonces hay un aumento de la capacidad gástrica y la presión que ejercemos sobre ello va a condicionar a que haya una enfermedad de reflujo. La obesidad por aumento de tejido celular subcutáneo a nivel abdominal, las comidas copiosas también es uno de los factores, las comidas hiperosmolares, el incremento del esfuerzo respiratorio, sobre todo los niños cuando están con tos o con problemas respiratorios, también puede incrementar la distensión gástrica. Bueno, ahora hablando de la historia natural de la enfermedad como tal, se dice que el reflujo en lactantes se ha manifestado en los primeros meses de vida. Como muestra aquí en la gráfica, alcanza su punto de culminación a los 4 meses. Se resuelve en un 88% a los 12 meses, que quiere decir el primer año de vida. Y casi en todos está curado a los 24 meses, que son los 2 años, ¿no? Es importante saber que cuando la enfermedad del reflujo gastroesofágico permanece en niños mayores, es que ya se hace una esofagitis crónica a larga data con daños histológicos. Incluso en la etapa adulta puede llegar a producir adenocarcinoma y el esófago de Barrett, que lo voy a comentar más adelante. Es importante saber que dentro de la epidemiología y la historia existe predisposición genética familiar a que los niños puedan desencadenar esta enfermedad, ¿no? Sobre todo antecedentes de esofagitis endoscópica, la hernia de hiato que les había mencionado como la protrusión de la parte superior del abdomen a la cavidad torácica, el esófago de Barrett,
El esófago de Barrett es una de las principales complicaciones crónicas de una esofagitis persistente con modificación histológica del tejido celular a nivel esofágico, y es el cambio de tejido escamoso a tejido columnar. El adenocarcinoma, que es la complicación o lo más grave que le podría dar a una paciente si no se trata y no se diagnostica a tiempo. Se dice que esta patología es autosómica dominante y sobre todo se presenta en pacientes con cromosoma 13q y 14. Y el que nombra en el libro es GERD1. Y hablando un poco de las manifestaciones clínicas, ¿no? Las manifestaciones clínicas van a ser diferentes, como lo muestra en la tabla siguiente, tanto en lactantes, va a ser diferente en niños, y la signo-sintomatología también va a variar en adultos, ¿no? El principal signo de todo del reflujo gastroesofágico es la acidez que va a presentar por el contenido gástrico, ¿ok? Dentro de otras manifestaciones importantes a nivel de los lactantes, ya sean lactantes menores o lactantes mayores, es la regurgitación postprandial, que muchos padres nos la refieren como vómitos inmediatamente después de la alimentación de leche. Puede ser la esofagitis, que puede causar irritación, puede causar náuseas, puede causar asfixia, aversión o vómitos de todas las tomas. Y la repercusión en las tablas de crecimiento y también en las tablas de peso, ¿no? Entonces tenemos un crecimiento por ende retardado. Aquí les muestro una tablita donde dice los signos típicos y los signos atípicos. Los signos típicos o los síntomas típicos pueden ser vómitos, puede haber dolor subesternal o abdominal, la pobre ganancia de peso, el rechazo a los alimentos, y en niños ya más grandes, preescolares, escolares, incluso en adolescentes, sí se presenta la disfagia o la orinofagia. Entre signos atípicos puede haber una tos crónica, antecedentes de neumonías a repetición, laringitis, croup, dolor torácico de origen no cardiogénico. Podemos tener la sinusitis, un estridor persistente como la laringitis. Puede haber una apnea. Las apneas se clasifican en apneas centrales y obstructivas, y en este caso son apneas obstructivas. Podemos tener broncoespasmo, enfermedades respiratorias crónicas como lo que es el asma, y pues diferentes otras entidades, ¿ok? Dentro del signo característico, y que también lo nombran en diferentes exámenes, está el síndrome de Sandifer. El síndrome de Sandifer en realidad es un signo característico del reflujo gastroesofágico en niños, ¿ok? Entonces, ¿qué es el síndrome de Sandifer? En realidad, como vemos la imagen, es la rotación lateralizada de la cabeza y el arqueamiento de toda la columna, ya sea lumbar y dorsal, ¿no? Entonces, a esto se le define como un trastorno neuroconductual, ¿no? Es distónico paroxístico, ¿no? El diagnóstico diferencial, muchos niños piensan que están o muchos médicos piensan que están con crisis convulsivas, motoras, y solo es un síndrome de Sandifer. El diagnóstico es inminente y se presenta sobre todo después de la ingesta de alimentos, que puede ser leche. Este signo o síntoma cesa inmediatamente después del sueño y puede estar estrechamente relacionada con una esofagitis y con una anemia ferropénica, ¿no? Se ha visto que todos los niños que tienen alguna discapacidad neurológica, como son parálisis cerebral, niños con síndrome de Down, alteraciones neurológicas, macrocefalia, hidrocefalia, pueden estar asociados con enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ok? En el libro de referencia, que es el Nelson de la edición 21, nos muestra esta tabla, donde sí me ha parecido muy interesante, porque lo divide según grupo etario, ya sea lactantes, en niños y adolescentes, ¿no? Lo que más resalta es que sí va a haber una calidad de vida disminuida en los tres grupos etarios. Va a ser más frecuente la regurgitación, la irritabilidad, el llanto excesivo, los vómitos y trastornos de alimentación en lactantes, a comparación de otros grupos etarios.
Y pues en niños se presenta más la esofagitis, las tos persistentes, cuadros neumónicos a repetición, podemos tener sibilancias, puede haber laringitis o croup, y en adultos pues ya son síntomas más específicos como la pirosis, dolor en epigastrio y disfagia, ¿no? Entonces, todos estos síntomas se han clasificado según el grupo etario y pues es así como lo vamos a manejar para la identificación o reconocer a los pacientes con esta patología. Pues ya entrando al diagnóstico. En la mayoría, la enfermedad de reflujo gastroesofágico se presenta en los niños, ¿no? El diagnóstico es clínico, una historia clínica adecuada y un examen físico adecuado, ambos establecen un diagnóstico. Nombra que podemos tener cuestionarios estandarizados, ¿no? Cuestionarios estandarizados que nos permitan hacer un checklist de todos los signos sintomatología de los pacientes para nosotros darle un porcentaje y acercarnos al diagnóstico, como lo vemos acá. IGRQ o IGRQR, que son unos checklists de signos sintomatología, y pues nosotros vamos sumando los puntos. Si es de 0 a 2, la probabilidad de que tenga es muy bajita. En cambio, si la puntuación suma de 11 a 18, da un 89% con una probabilidad muy alta de tener la enfermedad, ¿no? Es importante también saber la signo-sintomatología para emitir diagnósticos diferenciales y para que el diagnóstico sea oportuno y que nosotros podamos hacer también un tratamiento oportuno y mejorar la calidad de vida de todos los niños afectados. Los diagnósticos más importantes que nombra es las alergias. Muchos hablan de la PLV, que es la alergia a la proteína de leche de vaca, que ahora está de moda. Una esofagitis eosinofílica, que puede ser por algún tipo de alergia también. Es importante hacer un diagnóstico diferencial con obstrucciones intestinales. La diferencia de obstrucciones intestinales con enfermedad de reflujo normalmente es que los vómitos son gastrobiliares, obstrucciones intestinales, que pueden haber alzas térmicas mayor a 38, datos de deshidratación severa y pues prácticamente la patología es aguda, no nos podemos esperar. Estenosis pilórica, como ya le vamos a hablar en el siguiente tema, igual. Y infecciones como una gastroenteritis. Las gastroenteritis pueden ser virales por rotavirus, por rinovirus, o también pueden ser otras infecciones como salmonela en etapas más de adolescentes, ¿no? Ya hablando un poco de los diagnósticos, hay que saber mucho en cuanto a qué diagnósticos si vamos a emitir el diagnóstico por medio de todos los estudios que se van a realizar. Los estudios que nosotros realizamos para una enfermedad de reflujo podrían ser estudios contrastados, sobre todo con bario. El gol estándar se ha dicho que es la pHimetría, como también la impedancia intraluminal. En muchos casos, para saber los cambios histológicos del epitelio lesionado, hacemos las endoscopías, ya sean terapéuticas o de tratamiento, terapéuticas o de diagnóstico, al igual que las biopsias esofágicas, y la laringotraqueobroncoscopía, que también es un signo donde podemos encontrar pepsina en tráquea y vemos que eso evidentemente el paciente tiene, tan solo que esta es invasiva, ¿no? En cuanto a los estudios complementarios, como les había mencionado, la radiografía con contraste, el contraste que nosotros más usamos es el bario. Entonces, esta nos va a permitir destacar sobre todo ciertas patologías como es la calasia, la estenosis esofágica, podemos determinar la hernia de hiato, como ya se había mencionado previamente, obstrucciones intestinales, mal rotados o obstrucciones a nivel abdominal. La sensibilidad y la especificidad de la radiografía contrastada es baja, ¿no? En cuanto a la monitorización de pH, es importante este estudio porque se realiza sobre todo en esófago distal. Es una prueba, a diferencia de la radiografía contrastada de bario, que es sensible y que aporta datos relevantes del episodio de reflujo, sobre todo el reflujo ácido, ¿no?
La indicación fundamental es la monitorización de pH esofágico para valorar la eficacia ya del tratamiento, ¿no? Y la supresión ácida que pueda haber en el esófago. La endoscopía y la biopsia, como punto importante, es que esta nos va a permitir hacer un diagnóstico de la esofagitis erosiva, como les había mencionado, ya es más profunda y nos permite hacer diferenciación histológica y podemos ver sus complicaciones. Y también se usa para fines terapéuticos en caso de que haya estenosis a nivel esofágica. Nosotros por medio de los balones nos permite hacer dilataciones del mismo, ¿no? La gammagrafía con tecnesio, que prácticamente en nuestro medio no la hacemos, se hace en sospecha de aspiración y es el principal estudio para vaciamiento gástrico retardado. Eso es pregunta de examen, ¿no? La gammagrafía con tecnesio, uno de los siguientes estudios permite ver el vaciamiento gástrico retardado y la respuesta es gammagrafía con tecnesio, ¿ok? Dentro de los otros estudios está la impedancia intraluminal multicanal, que igual es pregunta de examen. Este nos permite hacer un diagnóstico ya específico de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, porque nos permite ver la función esofágica, ¿no? En realidad, esta es una técnica reciente que se basa en la mayor o menor oposición de la corriente eléctrica. Esta fue creada entre dos electrodos, entonces nosotros por medio de dos electrodos vamos a ver si existe o no un vaciamiento eficaz, ¿ok? Nos permite ver la resistencia al paso de una corriente eléctrica y si realmente existe un reflujo del contenido gástrico, ¿ok? Entonces esto permite valorar un flujo en bolo, o sea, el paso, el aclaramiento de volumen, el paso a gastrointestinal y los patrones motores, o sea, la peristalsis que existe para que pase directamente el contenido a cavidad gástrica. Es fundamental este estudio porque con este nos permite ver cuadros respiratorios y a diferencia de otros estudios, esto determina también flujo que no sea ácido. En cambio, otros estudios solo ven flujo ácido. En cambio, la impedancia intraluminal multicanal nos permite incluso ver flujo que no es ácido y que sí llega a regurgitar, ¿ok? La laringotraqueobroncoscopía también es otra alternativa. Valora signos visibles en vía respiratoria, que está asociada con enfermedad de reflujo gastroesofágica extraesofágica, que quiere decir que nos permite ver la inflamación tanto de la laringe, nos permite ver los nódulos que pueden existir en cuerdas vocales y determina la detección de pepsina en tráquea, como les había comentado previamente. ¿Sí? Aquí en el siguiente cuadro les muestro una tablita donde me ha parecido interesante que determina reflujo gastroesofágico fisiológico en lactantes, ¿verdad? Es el paso retrógrado de contenido gástrico a esófago por medio de esfínter esofágico inferior. Normalmente los pacientes no tienen ninguna manifestación clínica, no tienen repercusión en el peso, no hay cuadros respiratorios y las medidas que vamos a tomar son medidas higiénico-dietéticas, ¿ok? Cuando hablamos ya de un reflujo gastroesofágico típico, ya vamos a presentar algunas manifestaciones clínicas y peor cuando ya hablamos de una enfermedad de reflujo gastroesofágico que ya va a estar complicada. ¿Por qué? Porque esto ya va a presentar cambios histológicos, va a haber esofagitis, va a haber esófago barrer, incluso pueden haber atresias o oclusiones, ¿ok? Y cuando hablamos de un atípico, sobre todo va a estar relacionado con cuadros respiratorios y con una muerte inminente súbita, ¿verdad? Todo este tratamiento se realiza con inhibidores de bomba de protones, el más característico es el omeprazol o el pantoprazol. Y pues los estudios que se hacen puede ser la pH-metría, la impedancia que ya les había comentado. En casos más severos sí o sí necesitamos hacer endoscopía.
ya sea diagnóstica y en obstrucciones severas, o en oclusiones severas, pues ya terapéutica con el balón endoscópico. Y también, aparte del tratamiento farmacológico, podemos necesitar medidas higiénico-dietéticas, pues en todas las etapas, ¿no? Ya hablando del tratamiento. El tratamiento tiene 3 pilares fundamentales, ¿ok? Los 3 pilares fundamentales del tratamiento, sobre todo, es medidas higiénico-dietéticas o medidas conservadoras. Se refiere sobre todo a los cambios o hábitos de vida que tiene el paciente. Hablamos de las medidas farmacológicas y finalmente en la intervención quirúrgica en casos severos, ¿ok? Dentro de las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Es modificación. Muchos hablan de la modificación de la técnica de la alimentación. El uso de fórmulas o espesamientos de fórmulas. En el libro habla mucho de espesantes de arroz. Disminuir o mejorar la cantidad de la dieta, como también la frecuencia la frecuencia en la que nosotros vayamos a administrar. Las medidas posturales son importantes. El libro nos refiere que la sedestación, o sea que el paciente hace que incrementemos la presión intraabdominal, sobre todo después de la alimentación de la leche, y esto puede empeorar, ¿no?, el flujo gastroesofágico. Entonces sugieren algunas medidas. O sea, la más recomendada es la prono, pero la prono nosotros no siempre podemos estar supervisando al niño, entonces sugieren la posición semisentado o elevación de la cabeza a grados, ¿ok? Y supino mientras sea supervisado por la madre. Dentro de otros hábitos, evitar el contacto con humo de tabaco también podría ser. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, está sobre todo los antiácidos, bloqueadores de los receptores de histamina 2, inhibidores de bomba de protones como son el omeprazol y el pantoprazol, y los procinéticos incrementan el peristaltismo y aceleran la digestión, como por ejemplo la metoclopramida, ¿no? En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, ya cuando tenemos una esofagitis crónica con mucha repercusión o que ha causado pues la cirugía de elección es la funduplicatura, ¿no? La funduplicatura puede ser tensa o puede ser laxa. Y finalmente una piloroplastia también puede ser una elección. Entonces, cuando decimos una funduplicatura tensa, puede ser a 360 grados y la técnica que se usa es Nissen. Cuando tenemos una funduplicatura laxa, la técnica es Tal, Toupet, Boix, Ochoa, así como lo refiere el libro. Estas técnicas de intervención quirúrgica igual son pregunta de examen. Entonces, funduplicatura tensa, dice, funduplicatura laxa, Tal, Toupet, Boix, Ochoa y piloroplastia, ¿ok? Al final vamos a resolver algunas preguntas. Hablando ya sobre el tratamiento enfocado a los antiácidos en realidad son fármacos antirreflujo y son los más usados, ¿no? Los más usados para la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Cuál es la función que tienen esta? Producen una mejoría rápida y también es transitoria, ¿no? No es su función a largo plazo. Y su función principal es neutralizar la acidez. Pues esta nosotros lo podemos encontrar en cualquier farmacia, no requieren recetas médicas y pues lo malo es que si su uso es muy prolongado o por tiempos muy largos, pueden producir efectos secundarios, como por ejemplo diarrea, estreñimiento, cambios en la digestión. Por el magnesio nos produce diarreas y por la cantidad de aluminio que pueden producir los antiácidos nos puede causar estreñimiento o constipación, ¿ok? Dentro de los antagonistas receptores de histamina 2 están la cimetidina, está la ranitidina, que es la más famosa usada en pediatría, la famotidina y la nizatidina, ¿ok?
Son fármacos antisecretores cuya función principal inhiben a los receptores selectivos de histamina en las células parietales del estómago, ¿ok? El tratamiento, sobre todo, es para enfermedad de reflujo gastroesofágico leve y moderada. Y se consideraba que era el tratamiento de primera línea para enfermedades de reflujo gastroesofágico. Otros medicamentos también que se usan en esta patología son los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones los más representativos son el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, el rabeprazol y el esomeprazol. Los que más usamos aquí en la atención de los niños es el omeprazol y el esomeprazol, ¿ok? ¿Cuál es la función? Tienen efecto antirreflujo aún más potente que los inhibidores de bomba de protones, ¿ok? Su función es bloquear los canales de ATPase, hidrógeno y potasio. El tratamiento específico de esta ya son para esofagitis graves o erosivas ya diagnosticadas por medio de endoscopía. En realidad se tiene muy poca información de estos medicamentos, pero las complicaciones que pueden causar con usos prolongados del mismo pueden ser infecciones respiratorias, ¿no? Infecciones respiratorias, infecciones por Clostridium difficile, puede causar fracturas óseas y pueden disminuir la cantidad del magnesio y darnos lo que es la hipomagnesemia, ¿ok? Necesito que se aprendan esta parte también. ¿Cuáles son las complicaciones de uso de inhibidores de bombas de protones a largo plazo? Y es pregunta de examen. Infecciones respiratorias, infecciones por Clostridium difficile, fracturas óseas e hipomagnesemia. Dentro de otros fármacos utilizados están los prokinéticos, ¿ok? Como representación de mayor uso a nivel pediátrico está la metoclopramida, ¿no? La metoclopramida en realidad actúa sobre los receptores de dopamina 2 y antagonistas 5-HT3. Y pues dentro de la función que cumplen los prokinéticos es que van a actuar directamente sobre la presión del esfínter esofágico inferior y van a lograr mejorar el vaciamiento gástrico y mejorar el aclaramiento a nivel esofágico, ¿no? Aumentan la presión del esfínter esofágico inferior y por tal motivo va a disminuir el reflujo gastroesofágico. También es pregunta de examen. La metoclopramida tiene signos extrapiramidales, como discinesias mayor a los 3 meses, ¿no? Si nosotros usamos metoclopramida por tiempos prolongados, el signo característico extrapiramidal son discinesias, ¿ok? Otros fármacos también usados son el beta-mecol, que es un agonista colinérgico. En realidad, su principal función es que incrementa la secreción de la saliva y bronquial. Y la eritromicina como agonista del receptor de motilina y uso sobre todo en pacientes que tienen gastroparesia. Y hablando de las complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, sobre todo se enfocan en la esofagitis, una esofagitis erosiva ya diagnosticada por endoscopía, cambios histológicos cuando hablamos de esófago de Barrett, ¿ok? La esofagitis, ¿cómo nosotros la vamos a determinar, sobre todo en niños lactantes? Los niños están irritables, tienen rechazo a todas las tomas prácticamente, tienen dolor torácico y expresado en niños más grandes, tienen pirosis, pueden tener náuseas, arqueadas y mucho malestar y disminución de peso, como también disminución de las curvas de crecimiento. La esofagitis erosiva, esta se presenta en el 12%, es más frecuente en el sexo masculino y sobre todo va a estar relacionada con alteraciones neurológicas, ¿no? Como ya les había mencionado, pacientes con parálisis cerebral infantil, niños con autismo, diagnóstico de epilepsia ya recurrente o de difícil control, con alteraciones neurológicas, son frecuentes las esofagitis erosivas, ¿no?
Y como complicación pueden ser las estenosis distales, por eso es importante que nosotros hagamos endoscopía terapéutica con medio de dilatación. En cuanto al esófago de Barrett, el esófago de Barrett es una lesión precursora del adenocarcinoma. Por eso igual les puse una estrellita, porque esa es pregunta de examen. El esófago de Barrett es una lesión precursora del adenocarcinoma. Este es infrecuente en la edad pediátrica, pero si los niños no son tratados de forma adecuada, llegan a tener esofagitis crónica y posteriormente cambios histológicos y desarrollan este, este adenocarcinoma, ¿no? Se presenta sobre todo en el sexo masculino igual, en la raza blanca, y como les había mencionado, recién se manifiestan en la quinta década de la vida, que es en la etapa adulta, ¿ok? Entonces, el esófago de Barrett en realidad es una metaplasia, o sea, es un cambio histológico del epitelio escamoso esofágico a cilíndrico intestinal, ¿no? Dentro de las complicaciones, también les puedo hablar que, pues, como ya les había mencionado, existen complicaciones en cuanto a lo nutricional, retraso en el crecimiento, un déficit calórico. Estos niños, porque en muchas oportunidades no tienen a toda edad, necesitan alimentación enteral por medio de instalación de sonda orogástrica o incluso parenteral, ¿no? Necesitan nutrición parenteral para recuperar el estado nutricional. Estos niños tienen cuadros respiratorios atípicos, pueden tener neumonías recurrentes, puede haber sinusitis, puede haber croup, incluso desarrollo de asma, puede haber microaspiraciones, puede haber penetración a nivel laringea. El 50% de los niños con enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden desarrollar alergias como ser el asma. El tratamiento en casos complicados va con inhibidores de bomba de protones por tiempos prolongados, de 3 a 6 meses. Es importante que nosotros como pediatras tengamos apoyo con las diferentes especialidades como neumología, como gastroenterología para el seguimiento de estos niños. Dentro de otras complicaciones también está el apnea, como les había dicho, sobre todo el apnea obstructiva y el estridor. El 50% está relacionado con una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si los papás llegan a la consulta y te dicen, mi niño ha dejado de respirar aproximadamente por 20 segundos, se ha puesto cianútico, sin embargo no ha habido pérdida de conciencia, y se acopla inmediatamente al estímulo, está en presencia de una apnea, y pues el 50% puede ser por una enfermedad de reflujo que no ha sido diagnosticada. Normalmente hay muertes en cuna, que es el ALTE, una muerte inminente, que se puede dar por una laringoespasmo, ¿no? Por una obstrucción de la vía respiratoria alta, y nosotros tampoco nos damos cuenta. Al mismo tiempo puede haber laringomalacia, micrognatia, puede haber croup, que es espasmo laringio, sobre todo en niños grandes. Puede estar relacionada con laringitis, ¿no? Los niños pueden tener pérdida de la voz, con disfonías, puede haber nódulos a nivel de las cuerdas vocales, puede haber fatiga vocal, los niños pueden estar roncos permanentemente, que esa es la espera, puede tener accesos de tos crónica, puede decir, me arde mucho el pecho, tiene pirosis, pueden haber cuadros infecciosos asociados como sinusitis, otitis, y finalmente, pues, hiperemia u edema, ¿no? Dentro de otras complicaciones que también es pregunta de examen, está las erosiones dentales. Y una de las preguntas que hacen, que después se las voy a mostrar, que las erosiones dentales son en las carillas linguales, o sea, en las carillas internas, quiere decir. ¿Ok? Bueno, ahorita ya hemos terminado con la presentación. No sé si desean pasar a las preguntas. Sí, pasemos doc- directo.
Ok, vamos a ir a la ronda de preguntas y este, en la ronda de preguntas, por favor, yo voy a lanzar la pregunta y les voy a dar como un minuto para que me respondan por el chat y luego la vamos a justificar, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Que sea 30 segundos. 30 segundos, doctora, suficiente, creo. Está súper. Por favor, por el chat para que todos podamos participar. Ok. Eh, la primera pregunta es, tengo un paciente de 3 meses de edad que acude debido a que bota mucha leche cortada, ¿no? Entre 5 a 7 episodios por día. Además, refiere que presenta arqueo de la espalda frecuente. ¿En qué problema usted sospecharía? A, neumonía. B, intolerancia a la lactosa. C, crisis epilépticas. D, enfermedad por reflujo gastroesofágico. E, todas. Súper, está muy bien, ¿ok? La mayoría ha respondido D. Ok. Paciente de 3 meses de edad es un lactante menor, ¿ok? El pico máximo de donde se produce la enfermedad, como les había puesto, es a los 4 meses. La madre dice que bota mucha leche cortada, ¿ok? Entonces está con regurgitaciones. 5 a 7 episodios que ya han sido más frecuentes, ¿no? Arqueo de la espalda frecuente y rotación de cabeza es el signo de Sandifer. ¿En qué problema usted sospecharía? ¿Neumonía? No, porque no hay cuadro respiratorio de por medio. Intolerancia a la lactosa, pues no es tan frecuente en esa edad. Crisis epilépticas pueden estar relacionadas o se puede confundir con el síndrome de Sandifer, pero no hay pérdida de conciencia. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la respuesta correcta. ¿Alguna duda? Bueno, aquí he unido algunas preguntas que me han parecido similares, ¿ok? ¿Cuál es la alteración esofágica más frecuente en los niños en todas las edades? Había empezado con ese acá de la presentación y les dije que la enfermedad esofágica más frecuente en todos los niños y en todas las edades, ya sea lactantes, escolares, preescolares, adolescentes o etapa juvenil, es la enfermedad por... ¿Me pueden responder al chat? Muy bien, es la respuesta A, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Desgarro esofágico, no, porque tendría que haber obstrucción, dolor, es agudo, no es progresivo. Espasmo esofágico, pues tampoco. La calasia ya es un problema que se presenta en etapas adultas, ya cuando ha habido una esofagitis crónica. Y esofagitis eosinofílica es el diagnóstico diferencial. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el mecanismo principal que provoca el reflujo? A, la contracción persistente del esfínter esofágico inferior. B, la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. C, la ausencia de esfínter esofágico inferior. D, la presencia de vómitos frecuentes. E, ninguna. Ok, muy bien. La respuesta es... Aquí les había dejado en la diapositiva que cuando hablábamos de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior,
es el mecanismo principal para determinar la enfermedad del reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, existe una relajación transitoria, tanto del esfínter esofágico inferior como también de los pilares diafragmáticos. Y la respuesta es B, relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Ahora le tengo aquí otra pregunta que es similar a la previa. ¿Cuál es el factor principal que desencadena el reflujo gastroesofágico en niños? A, la relajación temporal del esfínter esofágico inferior. B, la relajación del esfínter esofágico superior. C, un aumento en la producción de ácido gástrico. D, la presencia de úlcera péptica. E, la infección por Helicobacter pylori. Súper. Quiero que hagan diferencia en esto, ¿ok? Relajación temporal lo toma como la pregunta previa en relajación transitoria. Van a tener mucho cuidado cuando lean las preguntas, ¿ok? Relajación temporal del esfínter esofágico inferior, siempre es esfínter esofágico inferior. Cuidado se confundan con relajación del esfínter esofágico superior. Hay que leer bien la pregunta, ¿ok? Algunos me respondieron bien. Es relajación temporal del esfínter esofágico inferior. ¿Un aumento de la producción de ácido gástrico? No. La presencia de úlceras pépticas no tiene nada que ver. Infección por E. coli, por H. pylori, pues tiene otras manifestaciones clínicas. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Vamos a pasar a la tercera pregunta. ¿A qué edad se presenta el mayor porcentaje de recuperación de enfermedad de reflujo gastroesofágico? A los 4 meses. B, después del nacimiento. C, a los 12 meses. D, a los 24 meses. E, no hay recuperación. Espero sus respuestas. Pues la respuesta va en esta diapositiva. Cuando hablamos de la historia enfermedad, la historia natural de la enfermedad, decimos que el pico máximo va a ser a los 4 meses, que el 88% recupera a los 12 meses y que a los 24 meses en realidad el paciente ya está curado. Si no, ya se determina como enfermedad de reflujo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es C, a los 12 meses. ¿Ok? ¿A qué edad se presenta el mayor porcentaje de recuperación? ¿Ok? Mayor porcentaje de recuperación, 12 meses. Cuando el paciente ya recupera totalmente es 24. Entonces, la respuesta en el examen, no sé si era en cuestión 2018 o 2019, la respuesta fue a los 12 meses, ¿ok? Vamos a la pregunta 4. ¿Cómo se llama a la posición de arqueo de la espalda en la enfermedad del reflujo gastroesofágico? A, sedestación. B, Sandpiper. C, ortolani. D, Barlow. E, apnea. Voy leyendo sus respuestas. Como les había dicho, el síndrome de Sandpiper es un trastorno neuroconductual donde tiene arqueamiento de la espalda, ya sea en región lumbar o región dorsal, y tiene rotación de la cabeza. Entonces, el diagnóstico diferencial de son las crisis motoras, ¿no? Pero está relacionada con esofagitis de etiología prolongada y con anemia ferropénica. Entonces, la respuesta es B, Sandpiper. Ahora encontré una pregunta similar y va así. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunos niños se niegan a comer o contorsionan el cuello, que significa arqueamiento y giro de la cabeza, lo que se denomina en
Espero sus respuestas. A, síndrome de Cherry, síndrome de Sandifer, síndrome de West, síndrome de Cotard o síndrome de Patau. Muy bien. La respuesta es síndrome de Sandifer. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué estudio de imagen en la enfermedad del reflujo nos ayuda a determinar el vaciamiento gástrico retardado? A, endoscopía. B, biopsia. C, impedancia intraluminal multicanal. D, laringotraqueobroncoscopía. O E, gammagrafía con tecnesia. Espero sus respuestas. Ok. Dentro de los estudios complementarios, como les había mencionado, que es pregunta de examen, casi este estudio aquí en Bolivia no lo realizamos, pero la gammagrafía con tecnesia es la que nos ayuda a sospechar aspiración y nos permite ver el vaciamiento gástrico retardado, a diferencia de las otras de los otros estudios complementarios, como ya les había mencionado. ¿Ok? Entonces la respuesta es E, gammagrafía con tecnesia. Vamos a la pregunta número 6. La posición más útil en el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico, pero que no está aprobada por la Sociedad Americana de Pediatría, ni por la de Nutrición ni Gastroenterología de la Sociedad de Pediatría, es supino, de cúbito lateral izquierdo, prono o sedestación. Es la posición más útil en el paciente con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Super. La respuesta es D, prono. Es la posición más útil, como ya les había mencionado, pero no está aprobada, ¿no? Ni por la Sociedad Americana de Pediatría, ni por la de Nutrición y Gastroenterología. Lo que recomienda es elevación de la cabeza o semisentado, ¿no? Igual al prono. Está bien. La pregunta número 7. Una de las razones por las cuales no se usa de modo prolongado la metoclopramida es A, discinesia, B, convulsiones, C, fiebre, D, vómitos o E, ninguno. Espero su respuesta. Pues, como les había mencionado, los procinéticos en realidad tienen la función principal de incrementar la presión a nivel del esófago, del esfínter esofágico inferior y mejoran el vaciamiento y el gástrico y el aclaramiento a nivel del contenido esofágico, ¿no? Su principal complicación son las discinesias cuando tenemos usos prolongados por arriba de 3 meses, que son signos extrapiramidales. Muy bien. La respuesta es discinesias A. Vamos con la pregunta número 8. Las siguientes son técnicas laxas de reparación quirúrgica, como les había mencionado en la presentación, que se usan en la enfermedad de reflujo gastroesofágico, excepto las siguientes son técnicas laxas de reparación quirúrgica en enfermedad de reflujo gastroesofágico, excepto uno. Espero sus respuestas. Los pilares, el tratamiento, como les había dicho, tiene 3 pilares fundamentales y en cuanto al tratamiento quirúrgico, la opción es la funduplicatura. La funduplicatura puede ser tensa y puede ser laxa, ¿no? Y también la piloroplastia. La tensa es la Nissen y la laxa es la Tal, Toupet, Boux, Ochoa
y la piroplastía. Entonces, la siguiente respuesta es la NICE. La pregunta número 9. Las erosiones dentales, como parte de las complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, se distinguen porque se producen en la siguiente localización. A. Superficie lingual de los dientes, en los incisivos, B. En los molares, D. No produce erosiones dentales y E. En realidad solo afecta en la lengua. Espero su respuesta. Pues la respuesta es inciso A, superficie lingual de los dientes. Y pues vamos, creo que esta es la última pregunta. Una de las siguientes enfermedades no se asocia con enfermedad por reflujo gastroesofágico. A, otitis media, B, sinusitis, C, edema laringio, D, faringitis y E, hiperplasia linfoidea. Espero sus respuestas. La respuesta es de faringitis. Como les había mencionado, la enfermedad del reflujo gastroesofágico está asociada a otitis media, a sinusitis, edema laringio, hiperplasia linfoidea, y lo que no hay es faringitis, porque normalmente la faringitis es post-estreptocócica o estreptocócica, ¿no ve? Entonces es la que no está, porque los reflujos sí pueden darnos las siguientes patologías infecciosas de vía respiratoria alta, pero menos la faringitis, ¿ok? Bueno, ya hemos terminado el primer tema. No sé si tienen alguna duda de enfermedad del reflujo gastroesofágico. Si tienen alguna duda en las preguntas, me lo pueden escribir al chat o directamente nos pasamos. Ok, vamos a continuar con el siguiente tema, ¿ok? Voy a leer las preguntas al final de la disertación y vamos a aclarar todas las dudas que tengan, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la estenosis hipertrófica del píloro, pues es una patología igual frecuente, sobre todo se da en lactantes menores y tiene un gran impacto a nivel pediátrico. Tiene muchos diagnósticos diferenciales y podemos también tomar como diagnóstico diferencial a la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pero pues vamos a empezar, ¿ok? La estenosis hipertrófica de píloro ocurre aproximadamente de 1 a 3 de cada 1000 lactantes, como le había dicho, en Estados Unidos, ¿no? Es más frecuente en la raza blanca. Se ha hecho una comparación y se ha visto que la raza blanca es la más afectada en comparación de la raza negra o los asiáticos. Esta, sobre todo, afecta más al sexo masculino y es 4 a 6 veces mayor en esta, ¿no? Los lactantes más afectados son los que tienen grupos de sangre O y B. Esa es pregunta de examen. El grupo de sangre sí afecta para una estenosis hipertrófica de píloro. Se ha visto que sí. El grupo O, que es el más común, y el B. ¿Ok? También es importante resaltar que los antecedentes familiares, si la mamá o el papá ha tenido ya un diagnóstico de estenosis pilórica, el riesgo es que un 20% de sus descendientes varones lo tengan y un 10% las mujeres, ¿ok? También puede relacionarse la estenosis pilórica
con otros defectos congénitos, como ser una fístula traqueoesofágica, sobre todo la que es la tipo 3, y también puede estar relacionada con una hipoplasia del frenillo del lado inferior, ¿ok? Dentro de otros antecedentes es que el niño tiene una sepsis neonatal temprana y pues ha usado eritromicina, ¿no? En las primeras 2 semanas de vida, y pues esto puede condicionar a que en la semana 3 o al día 21 el niño empiece con vómitos incoercibles en proyectil y pues nosotros estemos sospechando de una estenosis hipertrófica de píloro. Las madres tratadas con antibióticos, sobre todo con macrólidos, este, ¿y cuáles son los macrólidos? La citromicina y la claritromicina, pues igual es pregunta de examen. Madres que han sido tratadas con antibióticos, macrólidos como acitromicina y claritromicina, durante la lactancia o durante el embarazo, últimos meses del embarazo, es uno de los principales factores para que sus niños desarrollen esta patología, ¿ok? También se ha visto, entre otros estudios un poco más específicos, que podemos tener menor concentración de óxido nítrico sintetasa neuronal, sobre todo en algunas alteraciones genéticas, como por ejemplo va mucho relacionada con el gen NNOS, digamos, ¿no? A pesar de todo, de tener todo este panorama amplio de que podrían contribuir a cierta patología, en realidad no tenemos una causa exacta que nos pueda decir que ese niño puede. También se ha visto que está relacionada con una gastroenteritis eosinofílica por alteraciones alérgicas, con diferentes síndromes, y esto también es pregunta de examen. Tiene relación con gastroenteritis eosinofílica, síndrome de Apert, síndrome de Zellweger, trisomía 18 y síndrome de Cornelia de Nash. ¿Ok? En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues llega a la consulta un niño que es un lactante, la mamá te dice que tiene 1 mes de vida y el signo clínico característico es que tiene vómitos, ¿no? Vómitos. Vómitos en proyectil o también en escopeta, ¿no? Y la diferencia para hacer con cuadros obstructivos intestinales es que los vómitos no son biliosos, a diferencia con cuadros obstructivos gastrointestinales, que los vómitos son biliosos, ¿ok? Los síntomas pueden ir desde la primera semana de vida hasta el 5.º mes, pero es más frecuente a los 21 días de vida. Eso quiere decir a la 3.ª semana. ¿Qué es lo que tienen los niños? Los niños vomitan en proyectil y pues luego quedan con hambre, con mucha avidez. Entonces la próxima toma tienen mucha avidez en tomar, ¿ok? Y los niños pueden presentar signos de deshidratación, una deshidratación progresiva, que le puede llevar a alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo el cloro, y puede dar lo que es la hipocloremia. Y puede haber alteraciones de pérdidas tanto de hidrogeniones y también de cloro, como ya lo había manifestado, y pues el trastorno ácido base más característico es la alcalosis metabólica. Dentro de otros síntomas, signos, está el síndrome histérico pilórico. ¿Qué significa? Y eso también es pregunta de examen. Todos los niños con una estenosis hipertrófica de píloro tienden a tener un tinte ictérico, una coloración amarillenta de piel y mucosas, y cuando nosotros le hacemos el estudio, resulta que las bilirrubinas a predominio indirecto, que es lo mismo que bilirrubina no conjugada, se encuentran elevadas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un menor nivel de glucoroniltransferasa en un 5% y que también puede estar relacionada con ciertas mutaciones, como por ejemplo lo menciona la mutación del gen UGT1A1. El tratamiento en realidad para la estenosis hipertrófica de píloro es quirúrgico, ¿ok? En cuanto a las manifestaciones clínicas, aquí como se ve en la figura, nosotros podemos tener o se puede palpar una masa pilórica, que es una masa firme en forma de aceituna dura, que mide aproximadamente 2 centímetros, que se va a encontrar al lado derecho del ombligo, por debajo del borde hepático, y se palpa mejor cuando el niño ya ha vaciado el contenido gástrico, es decir, posterior a los vómitos.
¿ok? ¿Cuáles son los estudios complementarios que podemos hacer? Los estudios complementarios, en realidad, la sensibilidad y la especificidad prácticamente lo tenemos en un 95% en una ecografía de rastreo abdominal. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que debemos valorar? Es la longitud, el diámetro y el grosor que tiene, ¿ok? El píloro. Entonces, esta también es pregunta de examen. Se tienen que memorizar. El grosor del píloro es de 3 a 4 milímetros. La longitud pilórica es de 15 a 19 y el diámetro pilórico de 10 a 14 milímetros, ¿ok? Esa también es pregunta de examen, ¿ok? Dentro de otros estudios también se puede hacer estudios contrastados, ¿no? Dentro de los estudios contrastados, nosotros vamos a determinar diferentes signos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una valoración del conducto pilórico y nosotros vamos a valorar el signo del cordón, ¿ok? El signo del cordón es la elongación que va a existir a nivel pilórico. Luego vamos a tener una protuberancia del músculo pilórico al ángulo. El músculo pilórico va a haber una protuberancia, o sea, una salida. Y eso es el famoso signo del hombro. Miren, es como un hombro. ¿Ok? Y existen estrías paralelas al conducto estrecho, como es el signo del tracto doble. Entonces son en un estudio contrastado, ya sea con vario, entonces podemos ver estos tres signos. Y estos tres signos también. ¿Ok? Aquí les vuelvo a mostrar la ecografía. Entonces, para la ecografía es importante saber, como les había dicho, es importante saber la longitud, el grosor y el diámetro. Y para ver el contrastado es importante saber los signos. El signo del cordón, el signo del hombro y el signo de doble red. ¿Ok? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Los diagnósticos diferenciales de la hipertrofia píloro es que tengamos un lactante vomitador de forma idiopática, ¿no? Otro de los diagnósticos puede ser la enfermedad del reflujo gastroesofágico o solo simplemente el reflujo gastroesofágico que puede o no puede estar con una hernia de hiato. Pero esto lo hacemos mediante un diagnóstico radiológico con contraste. Podemos tener el síndrome suprarrenal o génito suprarrenal, que sobre todo a diferencia de este va a tener alteraciones electrolíticas igual, pero a nivel urinario, ya sea incremento del sodio sérico como también del potasio, ¿no? Las gastroenteritis, no son normalmente gastroenteritis o cuadros diarreicos de etiología viral o etiología bacteriana, porque muchas veces se ha visto que esta patología, que es la estenosis hipertrófica de píloro, puede ir con cuadros insidiosos de deposiciones líquidas. Pueden haber estenosis duodenales, sobre todo a nivel de la ampolla de Vater, que también es otro diagnóstico, pero les había dicho que cuando tenemos obstrucciones, estenosis, vía digestiva baja, normalmente los niños vienen con vómitos gastrobiliares, ¿no? Que a diferencia de esta patología, esto va a ser vómitos no biliares y van a ser en proyectil, ¿ok? Bueno, este cuadro es el que se encuentra en el libro que tiene, entonces muestra la estenosis pilórica, una forma de hipertrofia del lactante y también se puede presentar en el adulto. Como ya les había mencionado, es 3 por cada 1000 y pues el sexo más afectado es el sexo masculino, relación 4:1. La edad de presentación es en lactantes, sobre todo en la tercera semana, que son los 21 días de vida. Los signos y síntomas son vómitos no biliosos, como les he dicho, y el tratamiento es quirúrgico, la piloromiotomía, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos ver en cuanto al abordaje? Tenemos que dividirlo en dos. Tenemos un abordaje preoperatorio y un abordaje operatorio o quirúrgico, ¿ok? Nosotros debemos internar a todos los niños con esta patología y hacerles un control y una corrección de líquidos en caso de deshidratación, ya sea moderado o grave. Debemos hacer una recuperación de la alteración ácido base como lo es la alcalosis metabólica con hidratación. Mejorar los electrolitos porque en realidad este niño va a tener hipocloria.
Lo que nosotros queremos evitar en el posoperatorio inmediato en realidad es que estos niños hagan apneas, ¿no? Apneas y nosotros sea muy difícil sacarlas de la ventilación. En cuanto a lo quirúrgico, esta es pregunta de examen igual, que el tratamiento de elección o el gold estándar es la piloromiotomía de Ramstedt. Y también en cirujanos que ya están más adiestrados podemos usar la laparotomía, ¿no? Pueden existir otros medios de tratamiento como son las dilataciones endoscópicas con balón. Puede haber una alimentación nasoduodenal, eso quiere decir que introducimos una sonda orogástrica por la nariz y que llegue al duodeno y permitimos una alimentación. Y entre otros está el sulfato de atropina. El sulfato de atropina también se ha visto en muchos estudios que puede ser una alternativa de tratamiento para no llegar a la intervención quirúrgica. El tratamiento puede ser oral o endovenoso. ¿Sí? El sulfato de atropina se ha visto que tiene una efectividad del 80%. En primera instancia se pone endovenoso a una dosis de 0.01 miligramos kilogramo, pueden incluso ponerse hasta 6 veces al día. Entonces, lo que se espera con esto, el resultado que se espera es que exista una disminución de los vómitos proyectil y que el niño pues pueda incrementar las tomas sin vomitar, llegando a una tolerancia aproximadamente entre 120 a 150 ml kilogramo día, que es el requerimiento que tenemos que dar a un lactante. Y una vez que hemos logrado mejorar los vómitos, pues la dosis de bioral podría incrementarse de 0.02 miligramos kilogramo hasta 6 veces al día y ver que en realidad mejoremos, ¿no? Los episodios de vómitos y que logremos que tengamos una apertura a nivel biológico. Cuando nosotros hacemos el tratamiento con sulfato de atropina, lo que nosotros debemos hacer es tener un control estricto de la frecuencia cardíaca y también una monitorización mediante un electrocardiograma por las alteraciones que pueden tener, sobre todo taquicardia y fibrilación, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar después de una intervención quirúrgica? Nosotros tenemos a un paciente que entra con este diagnóstico, ya con las medidas establecidas por una ecografía abdominal, y pues ya estamos en un posoperatorio inmediato y el paciente ya está despierto, no está con ventilación mecánica y necesitamos recuperarlo, pues podemos iniciar la alimentación entre las 12 y 24 horas. Todavía se espera que existan vómitos en proyectil, la recuperación es de inmediata, pero ya no es por la patología en sí, sino por el edema que puede causar la intervención quirúrgica, y eso con el tiempo y con la medicación va a disminuir de volumen, de inflamación, y pues la progresión de la alimentación va a mejorar, ¿no? En el transcurso de las 36, 48 horas. En caso de complicarse, un paciente que se complica, ¿cuáles serían las complicaciones? Pues puede ser que nosotros entremos a una intervención quirúrgica, que le hayan hecho la pilorotomía de Ramstedt, pero no ha sido efectiva, que el paciente sigue vomitando, ¿no? Entonces, una de las complicaciones es que la pilorotomía ha sido incompleta. Entonces, nosotros necesitamos hacer otro tratamiento por medio de dilatación, así como se ven en las imágenes, dilataciones endoscópicas por medio de balón, y lograr el objetivo de abrir el píloro y para que ya no tengamos el problema de los vómitos, ni desequilibrio hidroelectrolítico, ni vasodensidad, ¿no? Y otra de las complicaciones podría ser obstrucción completa o salida del linfónodo gástrico, como se menciona. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Ok, ahora sí voy a empezar con la ronda de preguntas, ¿ok? Aquí les va la pregunta 1. Uno de los siguientes medicamentos se relaciona con mayor probabilidad de producir estenosis hipertrófica de píloro. A, eritromicina, B, amoxicilina, C, cotrimoxazol,
D, diclofenaco, E, metamizol. Espero sus respuestas. Como les había mencionado, dentro de la etiología está que el uso de la eritromicina, sobre todo en pacientes que tienen un deterioro hemodinámico secundario a una sepsis neonatal temprana, los pacientes han usado eritromicina en los primeros dos semanas de vida, entonces podría ser una de las causas, ¿ok? La respuesta es A. Uno de los siguientes medicamentos se relaciona con mayor probabilidad de producir estenosis hipertrófica de píloro. A, eritromicina. Vamos a la pregunta número 2. La elevación más habitual de cuál de las siguientes bilirrubinas se asocia al síndrome ictérico pilórico. A, la directa, B, la indirecta, C, la total, todas se elevan o no se eleva ninguna E. Espero su respuesta. Como les había mencionado, dentro de las manifestaciones clínicas está el síndrome ictérico pilórico, que es muy frecuente en estenosis hipertrófica de píloro, y la bilirrubina que se acepta es la bilirrubina no conjugada o la bilirrubina indirecta. La respuesta es B. Vamos a la pregunta número 2. Uno de los siguientes no es hallazgo frecuente en los estudios con contraste para el diagnóstico de la estenosis hipertrófica de píloro. Los signos que les había mencionado. A, signo del cordón. B, signo de miga de pan. C, signo del hombro. D, signo del tracto doble. E, todos son los signos encontrados en el estudio. Espero su respuesta. Ok. Bueno, como les había mencionado, los signos en contraste son tres, ¿no? Es el signo del hombro, el signo de el signo de cordón o elongación y el signo de doble riel. Entonces, el único signo que no está es el signo de miga de pan. El signo de miga de pan es característico de constipación. Es otro tema, ¿ok? Entonces, la respuesta es B, signo de miga de pan. 3. Sobre la pilorotomía. Una de las siguientes es la técnica más usada a tratar la estenosis hipertrófica de píloro. A, Nissen. B, Tal. C, Ramstedt. D, ninguna. E, todas. Espero su respuesta. La respuesta es C, Ramstedt. ¿Ok? Uno de los siguientes no es un hallazgo frecuente en los estudios con contraste. Para el diagnóstico de estenosis es la técnica de Ramstedt. ¿Ok? Nissen y Tal es para enfermedad del reflujo gastroesofágico. Ramstedt es para estenosis hipertrófica de píloro. Vamos a la pregunta 4. Respecto a la estenosis pilórica, ¿cómo se caracteriza el vómito que aparece como síntoma inicial? A, con presencia de bilis. B, con consistencia de puré de verduras. C, con trazos de sangre. D, maloliente y bicolor oscuro. O E, no bilioso. Espero su respuesta. Como les había mencionado, la manifestación clínica y la más importante es el vómito no bilioso. El vómito es en proyectil y en escopeta, ¿ok? Entonces, la respuesta es E, el vómito no bilioso. Y creo que esta es la última pregunta. La estenosis pilórica, su incidencia es mayor en lactantes con grupo sanguíneo A y O, B y A, C, B y O, D, solo A, o en todos los grupos sanguíneos. Espero su respuesta.
Súper. La estenosis pilórica tiene su incidencia y es mayor en lactantes con grupo sanguíneo B y O. Bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que pueda resolver en cuanto a las preguntas? La verdad, mil disculpas, al principio se me había cortado la presentación, pero espero que hayan quedado conformes con la presentación, con el tema. No sé si tienen algunas preguntas. La verdad, el tema lo he dado enfocado para el examen que tienen. He tratado de recopilar todas las preguntas de todos los años y pues en las les voy a poner las estrellas rojas y eso quiere decir que pues la probabilidad de que entren al examen pues sea alta. ¿Eh? Es importante que estudien sabiendo reconocer o haciendo diagnósticos diferenciales porque existen muchas patologías que, digamos, estamos en el tema gastrointestinal que se puedan parecer y hacer diagnósticos diferenciales igual nos puede ayudar un montón, ¿ok? Voy a estar al pendiente. El día jueves igual les voy a dar otra clase de apendicitis. De todas formas, igual me pueden hacer las preguntas por el chat. Estoy dispuesta a responder. Igual se los voy a subir esta presentación y puedan repasarlo, ¿ok? Doctora, buenas noches. Una pregunta. Dígame, le escucho. Dentro de las preguntas que están en el resumen que nos han mandado, hay una pregunta que aparentemente salió el 2018 y justamente hablaba del tipo de las características del vómito. ¿Ya? Y dentro de las opciones da como correcta a la opción fétido verduzco. Creo que ahí estaría mal la respuesta, ¿no, doctora? Porque hay la opción no bilioso, ese tendría que ser la respuesta. Sí, el no bilioso es la respuesta correcta. Gracias. Doctora, buenas noches. Referente al tema de ERGE, o sea, ¿por qué tanto relación tiene el ERGE con síntomas extraesofágicos como el asma, la otitis y sinusitis, doctora? Esa sería una duda. Gracias. En realidad, tiene mucha repercusión con cuadros respiratorios, sobre todo con otitis, sinusitis, por el mismo reflujo, por la causticidad que tiene el contenido gástrico, ¿ok? Habíamos definido que el reflujo gastroesofágico ya es como una entidad patológica donde hay un regreso, o sea, hay un regreso retrógrado del contenido gástrico y por el tiempo de permanencia, y porque puede llegar a vía respiratoria por el mismo hecho retrógrado del contenido, podemos obtener microaspiraciones y las microaspiraciones del contenido gástrico a nivel pulmonar condiciona a crear gérmenes que no son saprófitos en vía respiratoria y eso hace que nosotros podamos tener las neumonías, tenemos las alergias, más por el contenido. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. Una consultita. Dígame. En cuanto a la asociación con la eritromicina, en su primera y segunda semana de vida, ¿está en relación la estenosis hipertrófica? Ok. La duda es en cuanto a la eritromicina, ¿no? Había visto unas preguntas igual y eso igual les quería recalcar ahorita que me hace recuerdo. Hay una de las preguntas que dice, ¿cuál de los fármacos está relacionado con incidencia de estenosis hipertrófica de píloro? Y ahí nombra eritromicina, acitromicina y otros medicamentos, ¿ok? La que está relacionada y la que ha usado el paciente es eritromicina, porque en recién nacidos no damos como otra alternativa a la acitromicina, porque la acitromicina es tomada.
En cambio, la eritromicina, en muchos casos, sobre todo para tratamiento de enfermedades de reflujo gastroesofágico, se puede dar como tratamiento eritromicina. También en lugares donde tenemos el diagnóstico de una sepsis neonatal temprana y no tenemos tratamiento de primera línea como ampicilina o gentamicina o amoxi, necesitamos hacer tratamiento, entonces le ponemos eritromicina, pero es en el paciente. La acitromicina no queda como respuesta porque la acitromicina es la que toma la mamá, ¿ya? Entonces, antecedentes de infecciones donde la mamá haya tomado acitromicina, claritromicina como macrólido es un factor desencadenante, ¿ok? Eritromicina la toma el niño y claritromicina y acitromicina, que es macrólido, la tomada la madre. Esos dos son factores, ¿ok? Eso tengan muy en cuenta en las preguntas también, ¿va? Está bien, muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna otra duda o de alguna pregunta que han visto dudosa, así como me preguntaron? La verdad, traté de recopilar todas, pero vi ahora que han subido algunas preguntas a su chat y que muchos han respondido. A ver, ahorita voy a leer el chat. Doctora, buenas noches, gracias por la clase. ¿Cuál sería el efecto de la atropina? Ok. Como ya les había explicado, el sulfato de atropina en realidad lo que hace es relajar el esfínter esofágico inferior y aumentar la motilidad gastrointestinal y el aclaramiento del contenido esofágico, ¿ok? ¿Cuál es el gol estándar de diagnóstico de hipertrofia de píloro? La ecografía abdominal. Nosotros podemos tener un paciente que tenga vómitos noviliosos en proyectil, en escopeta, pero nosotros le pedimos ecografía abdominal. En la ecografía abdominal nos dan las dimensiones y con eso prácticamente. En la clínica a veces es muy poco evidente ver la masa, que es de aceituna, que protruye después de la emisión de vómitos. Eso es muy frecuente. Normalmente la ecografía tal vez respaldado una radiografía, porque en la radiografía se va a ver gastromegalia. En la ecografía vamos a tener las dimensiones para una hipertrofia de píloro. Le tomamos una gasometría donde tenemos un desequilibrio y de ácido base tipo alcalosis metabólica con hipocloremia, diagnóstico establecido de hipertrofia pilórica, ¿ok? ¿Tenemos alguna otra duda, doctores? ¿O damos por terminada la clase? Doctora, buenas noches. Dígame. ¿Podría poder explicar de nuevo los signos de los estudios contrastados, por favor? ¿De hipertrofia de píloro? Sí, por favor. Ok. Dentro de los estudios complementarios tenemos ecografía con sensibilidad y especificidad del 95%, que es el gold standard, ¿ok? ¿Qué? Los estudios contrastados, perdón. Los estudios contrastados, como le había dicho, es elongación, que es el signo del cordón. Aquí les muestra, solo tienen que aprender esta imagen, ¿ok? Conducto pilórico elongado, signo del cordón. Protuberancia del músculo, signo del hombro, como les había dicho. Signo del hombro, signo del Solo hay cordón. uno. Y estrías paralelas, signo del tracto doble, así como muestra. Solo hay uno. ¿Está claro?
¿Por qué a mí? No has bajado del auto. Dijo, Natalia, tu micrófono está prendido. Bueno, eso sería en cuanto a los dos temas que se dieron. La verdad, para los próximos temas voy a tratar de recopilar más preguntas. Si ustedes también tienen algunas preguntas de los bancos, de preguntas que vayan revisando, o pueden preguntarlo, podemos resolver y podemos sacarlos de dudas, ¿ok? Bueno, eso sería la clase por el día de hoy. El día jueves los espero con el tema de apendicitis, la verdad, para que las clases sean más efectivas. Podemos venir ya leyendo, sobre todo los cuadros, repasen los cuadros, ¿ya? Muchas veces preguntan diagnósticos diferenciales, clasificaciones, y lean bien la pregunta. A veces dicen todos menos uno, excepto uno. Esas trampas les ponen en el examen y sobre todo tengan mucho énfasis en eso. ¿Ok? Listo. ¿Alguna duda más que tengan? Ahí dice la última pregunta que respondo. Doctor, ¿en qué edad encontramos estenosis pilórica? La estenosis pilórica es más frecuente en lactantes, del primer mes de la primera semana de vida hasta los 5 meses, pero es frecuente a la tercera semana de vida, ¿ok? Si viene un recién nacido a tu control y ya tiene 2 semanas de vida y va a la tercera y tiene vómitos, los vómitos se caracterizan porque predice de náuseas, a diferencia del reflujo. El reflujo nunca va a tener náuseas, ¿no? Los vómitos siempre predicen de náuseas, y los vómitos son en proyectil, son abundantes. Todo lo que toma lo vomita. El niño apenas lo vomita, sigue teniendo hambre y le das la próxima toma y toma con avidez. Entonces estás pensando en una estenosis hipertrófica del píloro. A menos que sean vómitos biliosos, podemos pensar en obstrucción. Distensión abdominal, ausencia de deposiciones, que no emita gases, puede ser obstrucción abdominal. Pero mientras los vómitos sean no biliosos en proyectil, ya esté entre la segunda y la tercera semana de vida, piensen en estenosis hipertrófica del píloro, ¿ok? Ok, creo que ya no hay más preguntas. Esto sería la clase de hoy. Espero que hayan aprendido. La verdad, la mayoría de las preguntas se han respondido. Si hay alguna duda de este tema, ya me lo hacen saber en la próxima clase, antes del inicio de la próxima charla, ¿ok? Doctora, buenas noches, perdón. Dígame. Solo una sugerencia, quizás podría poner al final de la presentación algunas preguntas sobre el tema en exámenes pasados y poder resolverlas. Y Ok. aparte, no sé si la presentación ya lo subió al grupo o es después de la clase. La presentación la había subido incompleta. ¿Por qué? Porque me han comunicado de administración que ustedes tienen que hacer sus apuntes sobre la presentación, entonces yo la había subido incompleta la presentación antes de la clase. Ahora se las voy a subir completa para que ustedes refuercen también y todo lo que tengan sus dudas, ¿ok? Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por todo. Lo voy a subir la presentación a la plataforma, ¿ok? Tengan buenas noches y nunca dejen de estudiar, por favor. ¿Ok? Estamos muy cerca del examen y espero que pediatría sea eh, para obtener el más alto puntaje, ¿ok? Estamos para resolver sus dudas y tengan buena noche. Gracias.